Hola, yo soy Val y aprovechando este sol tan hermoso te voy a contar cómo compré mi primer apartamento a mis 19 años. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo fui muy afortunada ya que desde que empecé a estudiar en la universidad, yo estudio ingeniería de sistemas prácticamente, se llama ciencias de la computación e inteligencia artificial, pero bueno, es ingeniería de sistemas. Desde el primer momento yo pude obtener un trabajo pues flexible, con horarios flexibles, en el que me ofrecían un mínimo en mi país, pero pues a un término indefinido y con todo lo de ley. Eso pues me abrió las puertas a muchísimas cosas. Entonces yo por ahí en el 2024, hace ya 2 años, un día de la nada, viendo videos en TikTok, yo dije, ¿y si me compro un apartamento? Me puse como a hacer cuentas, como a mirar videos en TikTok, como a revisar y me emocioné un montón. En mis cuentas, pues la verdad es que todo me daba muy justico porque pues entre pagar la universidad y el transporte y una cosa y la otra, me quedaba algo muy mínimo que pues la verdad supongo que financieramente no era muy adecuado, sino más bien riesgoso, pero igual yo tomé la decisión de seguir adelante. Y más o menos a las 2 semanas ya estaba mirando opciones. Yo vivo en Cajicá y quería algo cerquita. Y bueno, aquí va un tip muy importante y es que definas para qué quieres tu apartamento. Porque lo puedes querer para vivienda o lo puedes querer para negocio, para invertir. Y de ahí desprenden muchas cosas, porque pues ahorita los apartamentos que hacen son, son una cajita de fósforos, como dicen. Y hay lugares en los que son mucho más grandes. Por ejemplo, aquí en Zipaquirá los apartamentos son más grandes, pero en Zipaquirá el arriendo es muy económico. Entonces para inversión como que no me sonaba mucho. Lo mismo sucede en Bogotá y claramente zonas en las que es más costoso, en las que la vida es diferente. Si compras un apartamento en Suacha, seguramente va a ser más grande que un apartamento al norte y van a valer lo mismo porque hablando de vivienda BIS, vivienda de interés social. Esta vivienda es entre más o menos 135 salarios mínimos a 150 en ciudades como Bogotá. Definí que quería mi apartamento para inversión, no para irme a vivir yo. Y por ese mismo motivo decidí que no importaba que fuese más pequeño si estaba bien ubicado en una zona en la que yo pudiese obtener un arriendo que sustentara pues todo, ¿no? Que se pague solo, es lo importante. Si yo lo hubiese querido para vivir, no sé, si yo tuviese hijos o me voy a vivir con mi mamá, pues claramente necesito el espacio pues que me sea útil. Entonces tomé la decisión de un proyecto en Chía. La verdad solo vi dos proyectos porque pues soy súper ansiosa, entonces lo elegí súper rápido. El primero era en Bogotá, en el norte, en un proyecto que se llama Lagos de Torca, que es un macro proyecto, pero me lo entregaban en mucho tiempo. Y pues cuando tú compras un proyecto de vivienda de interés social, la mayoría de las veces te lo van a poner sobre el salario mínimo esperado al año de escrituración, que en mi caso era el 2027, que era lo que ellos tenían destinados para entregar el apartamento. Contrastando al de Chía, me lo entregaban en 11 meses, es decir, 2025. Ahorita estamos en el 2026. Y de ahí desprenden varias cosas. Por ejemplo, que usualmente tú tienes que pagar la cuota inicial de un 30%. Esto lo haces con recursos propios, cesantías, ahorros, y ahí entran los subsidios, porque es vivienda BIS, entran subsidios. Subsidio de caja de compensación, subsidio del Estado, lo que le quieras meter. Tienes el tiempo desde que tú entras al proyecto hasta que te entregan, o sea, hasta la escrituración, para hacer el pago de ese 30%. Te lo difieren a cuotas sin intereses para realizar ese pago total del 30%, y ahí es donde le metes las cesantías, donde desembolsan el subsidio y muchísimas cosas más. Fue lo que yo vi. Que si yo me iba por el lado del proyecto que era más tiempo, pues por el hecho de ser a más tiempo, el precio iba a ser más. Y pues a lo que me lo diferían, que iba a ser más tiempo, pues al final terminaba pagando casi que lo mismo que al que era 11 meses. Más o menos iba a terminar pagando 900, 1.000.000 de pesos mensual, con cuotas extraordinarias. ¿Qué son las cuotas extraordinarias? Son, por ejemplo, en diciembre de repente te llegó más plata porque la prima, porque te regalaron plata, porque no sé, tienes negocio. Entonces tú sabes que en diciembre vas a poder meter más dinero. Y mis cuotas
discriminando esas tarifas extras, iban a quedar en más o menos lo mismo que el de Lagos de Torca. Entonces yo me fui por el de Chiva. Mi apartamento cuenta con cocina, la zona de lavado, tiene también la sala comedor con un balcón súper bonito. Tiene 2 habitaciones, en la principal hay un baño, en lo demás hay un baño social. Y también existe un espacio adicional que tú lo puedes poner como habitación o como estudio o simplemente dejarlo abierto para que dé la sensación de que es más grande la sala. Para apartarlo me pidieron 2 millones de pesos, yo no tenía 2 millones de pesos, entonces lo negociamos en 1 millón de pesos y ahí me armaron como todo el plan de pagos. Lo que les contaba anteriormente, no sé, en julio te llegas, no sé, cesantías, la prima, entonces en julio vas a pagar el doble y así sucesivamente hasta completar. Y a mí me pasó un tema un poco triste y lamentable, porque claramente yo quería aplicar al subsidio de caja de compensación. Era un buen dinero y pues lo tenía presupuestado en el tema de esa primera cuota, de la cuota inicial. Pero a la hora de yo hacer mis papeles, de ir a preguntarlo, de hacer todo ese tema de burocrático, me dijeron que yo no podía aplicar a ese subsidio porque años atrás mi papá, al ser militar, y mi mamá, al tener como esa familia constituida, ya habían solicitado anteriormente un subsidio para pagar un crédito hipotecario, y aunque yo era menor de edad, aunque yo no tenía conocimiento de esto, pues a mí ya me habían dado un subsidio y ni modo, no me podían dar más. Cuando sucedió esto, claramente entonces estaba en robos, había un dinero que no sabían de sacarlo, que tenía que pagarlo dentro de ese 30% antes de que me entregaran, que pues era mucho dinero, eran más o menos 30 millones de pesos. Un momento en el que tuve que pensar si seguir con el proyecto o dejarlo, porque pues no iba a poder. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que, bueno, yo metí PQR, metí acción de derecho, bueno, todo, yo hablé con todo el mundo, fui a todo lado, pasé todos los papeles y directamente no se pudo hacer lo del subsidio. Fui a hablar con mi constructora en la sala de ventas, les conté lo que había sucedido y ellos la opción que me pudieron dar fue que ya no fuera el 30% de cuota inicial, sino el 20%. Y yo pedir prestado al banco ese 10% adicional, pedir que me incrementaran el crédito. Mi crédito yo lo tomé con Davivienda, que es donde igual recibo mis pagos, es el banco que tengo como de ahorros por defecto. Y meses antes de hacer todo este proceso, como ya sabía que iba pues a pedir el préstamo, lo que empecé a hacer fue a mover mucha plata, de la misma plata que yo ya tenía. No es que pues sacara más plata de no sé dónde, sino tipo lo metía, lo retiraba, lo volvía a consignar y así sucesivamente, que pues se viera como mucho dinero. Y en ese momento nuevamente, aunque yo tenía emprendimientos y me llegaba dinero de otras cosas, el dinero que yo podía demostrar ante el banco era de un mínimo en mi país en ese año, que era más o menos 1.300.000, algo así. Y me lo aceptaron. De hecho fue una gran sorpresa porque al principio el asesor del banco que está como en el proyecto me dijo que iba a estar muy difícil por mi edad y pues por la cantidad de dinero que yo ganaba, que era muy poquita. Pero afortunadamente me lo aceptaron. Dado el caso que no me lo hubiesen aceptado, probablemente tenía que desistir del proyecto o buscar a alguien dentro de mi familia o algo así que pudiese como subsanar este hueco económico. Después de que me aceptaron, me dieron el aprobado del banco, porque a veces necesitas un preaprobado, a veces necesitas un aprobado o a veces puedes empezarlo sin nada. En mi caso tenía que tener el aprobado del banco, lo pude hacer y cuando pasó pues el tema del subsidio, necesité que me hicieran el aumento o nuevamente yo pensaba que no me lo iban a dar porque pues ajá todo. Pero afortunadamente me pudieron dar el aumento y entonces lo que yo quedaba viendo de cuota inicial, que recordemos que era como ese tiempo que tenía, que era de 11 meses, pero ya iba como en la mitad, me faltaban como 5 meses para terminar de pagar todo y igual con lo que el banco ya me había aumentado, me tocaba dar una plata adicional, unos 17, 18 millones de pesos más. Ya no los 30, sino un poquito menos, pero pues ¿de dónde me va a sacar esa plata? Ya entré como a un discurso familiar en el que pues mi mamá me ayudó con esa plata, ya que claramente anteriormente esa plata había sido en provecho a la casa que tiene actualmente.
pero que pues bajo mi nombre se dio un subsidio que en ese momento era de 13 millones de pesos, hace pues muchos años, por el cual me dejaron de dar los 30 millones de pesos, así que ella afortunadamente me respondió o me ayudó con ese dinero que faltaba. Entonces ya todo bien y podía seguir con mi proyecto. En agosto del 2024 firmé mi compraventa y fue un día muy feliz, fui con mi abuelita. Mi entrega estaba para finales de diciembre, es decir, el mes pasado, a finales. Yo pensé que se iba a retrasar porque me habían dicho que usualmente en estos proyectos se retrasan meses, pero no fueron súper cumplidos. A principio de diciembre entonces tuve que hacer el tema de la escrituración, que la escrituración tiene unos gastos notariales aparte, directamente con la notaría, y que no son baratos. Yo pagué 6.300.000 de gastos de notaría, de escrituración y todo eso. Entonces es un costo que tienes que tener muy presente porque pues es dinero que tienes que tener a la mano. Bueno, ya después de eso a mí me entregaron el 15 de diciembre, un día después de mi cumpleaños, entonces súper bien. Proyectos de vivienda BIS te los entregan en obra gris. ¿Eso qué significa? Que no tiene acabados, tienes que entrar a remodelar. Y usualmente lo que te dan es como un baño funcional. Y el tema de la cocina con el lavadero y así, pues muy sobreviviente. Actualmente me encuentro en ese proceso de remodelación que tampoco es económico, pero pues ya después de eso la idea es entrar al arriendo. También tienes que tener presente que desde el día que a ti te entregan, que pues coincide con el día o la semana en la que el banco desembolsa el dinero de tu crédito, ya desde ahí vas a comenzar a pagar las cuotas. El crédito me lo aprobaron en VR. VR es una tasa que va variando según cómo va el país, según la inflación, según muchas cosas. Y es el claro ejemplo de cuando las personas te dicen, no, es que llevo 10 años pagando este crédito y debo más, o debo lo mismo, no veo el cambio. Y es por eso mismo. Lo ideal es que tengas tu crédito en pesos. Pesos es una cuota fija. Tiende a ser mayor, es decir, lo que pagas mensualmente es mayor a lo que pagarías en VR, pero al final del día, al final del crédito vas a terminar pagando menos en intereses. Y aunque al inicio empieces pagando mucho más, va a haber un momento en el que pues como que se regula con el tema, porque pues vas a estar igual pagando 30, 20 años, no sé. Entonces va a haber un punto en el que pues ya eso no va a ser la cantidad de dinero que es hoy en día, sino que va a ser mucho más tranqui. Entonces siempre intenta pasarlo a pesos. Puedes pasarlo a pesos más o menos a los 6 o 12 meses que lleves pagando en VR. Recuerda que si tú quieres hacer el proceso con subsidio, que pues a mí no me lo dieron por una de estas razones, ten en cuenta los siguientes puntos. El primero es que no debes tener ni tu círculo familiar, si es que te presentas con un círculo familiar, alguna propiedad o algo de vivienda bajo tu nombre o el nombre de alguno de ellos. Lo segundo es que no debiste ser beneficiario de algún subsidio de vivienda con anterioridad. Y lo tercero, bueno, en este momento no hay cupos para mi casa ya, que era el que anteriormente era como el estatal. Ahorita están cerradas, está el tema de caja de compensación. Y para pues tú poder acceder a esto debes estar claramente en caja de compensación pagando el tema. En mi caso pues yo lo hago porque directamente yo trabajo bajo un contrato a término indefinido, pero si tú eres independiente o trabajas por prestación de servicios o algo así, pues tendrías que pagarlo por aparte para poder acceder a este beneficio. Entonces si tú eres joven y quieres tener tu vivienda, ya sea para negocio o para ti, créeme que no es difícil. No es fácil porque si no, pues todo el mundo tendría un apartamento, pero no es tan difícil como te lo venden, porque es que siempre te lo han vendido como el super sueño, como el destino, como la meta final, y no es así. Es una de las muchas metas que vas a tener en tu vida y no lo tienes que ver como, wow, este es el esfuerzo de años, porque es más sencillo lo que crees y hay muchas ayudas. Entonces te puedes ir a acercar a un proyecto y miras a ver cómo cuadran las cosas, cómo te quedarían las cuotas, qué opciones tienen. No es tan difícil, porque si yo pude hacerlo con un mínimo, con 19 años, seguramente tú sobradísimo lo puedes hacer. Creo que ser joven es el mejor momento para comprar tu primera vivienda, porque no estás pagando, o pues en la mayoría de los casos no estás pagando un arriendo, quizás no estás pagando o no en medida grande
alimentación y todo eso, que ya después en un momento un adulto pues adulto tendrá que pagarlos y le va a ser un poco más difícil. Entonces creo que es el momento perfecto en el que ya comienzas a tener tu primer trabajo, pero sigues como en el hotel mamá y seguramente vas a tener la ayuda y la colaboración de toda tu familia. Es el mejor momento.